Hablamos de la operación Antipulpo hoy en Despierta con CDN, un buen plano para analizarlo es invitando al vicepresidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia, Servio Tulio Castaños, a propósito de todo lo que viene sucediendo desde hace 2 días hacia acá. Servio, buenos días, qué placer tenerte aquí. Señores, buenos días una vez más y gracias. Ustedes siempre me invitan cuando el panorama se calienta. ¿Es coincidencia? No creo, ¿Es no. coincidencia? Fíjate. No. Yo pensaba que iban a hablar de justicia, ¿de qué? De instituciones del Estado, en fin. Sí, de pero todo bueno, eso. Vamos de arriba. todo eso, pero en medio de una cantidad de apresamientos por una operación específica. Servio, ¿cómo ves el panorama? Bueno, yo lo que veo es que parecería que eso es lo que el público quiere también. Circo. No, yo no lo diría, yo no utilizaría ese término. Porque a fin de cuentas yo creo que nosotros tenemos que apostar a las instituciones. Y en todos estos procesos pueden cometerse errores, esa es la realidad. Y yo decía ayer que quienes componen el Ministerio Público, en su mayoría siguen siendo los mismos. Y hay prácticas que se han venido dando en esa institución que no van a desaparecer por golpe y por raso, o sea, es un proceso. O sea, es verdad que la cúpula del Ministerio Público ha cambiado, sobre todo las estructuras más relevantes que tienen que darle respuesta al tema de la persecución y la corrupción, pero los fiscales siguen siendo los mismos. Entonces, ciertamente de que lo que hay que apostar es a que lo que realmente se le someta al sistema, real y efectivamente, sea algo que el Ministerio Público pueda sustentar. Porque al fin de cuentas este es el principio de un proceso que ni siquiera es lo más relevante. Lo más relevante es la acusación que se le va a someter en la segunda etapa de ese proceso. Y que todavía no la conocemos. No, a fin de cuentas lo que se va a conocer hoy es la medida de coerción, la pertinencia o no. Ahora, ¿qué hizo el Ministerio Público? Bueno, hizo lo que dentro de sus atribuciones tiene esa institución. ¿Cómo lo hizo? Bueno, amparado en la orden de un juez. Obviamente ha llamado la atención un video, pero eso es lo único que ha llamado la atención. ¿Quién filtró ese video? A mí sí me llamó la atención que en ese momento, cuando esa persona dice que por qué, yo creo que ahí el Ministerio Público debió de haber aprovechado ahí mismo y decirle por qué. Probablemente lo dijo después, eso ha llamado la atención. Quizá pudo haber cubierto esa parte posteriormente. Pero esas son de las cosas que el Ministerio Público a futuro debe de evitar de que no se repitan. Señor Tulio, tú eres abogado destacadísimo de la República Dominicana, además un conocedor destacadísimo. Sí, destacadísimo. Yo no te voy a bajar la cuota, claro que sí. No, tú calificas como jurista. Sí, exacto. Sí, jurista. Tú eres jurista. Pero además conocedor... Eso es muy serio. Yo creo que de mis hermanos, que todos somos abogados, nada más hay un solo jurista, que es Julio Miguel. Ni siquiera Julio César, que es el mayor. Pero además conocedor del ambiente político. Eso sí. El espíritu de las leyes, se habla mucho sobre eso. Y a mí me gustaría que hiciéramos un abordaje de este caso desde el espíritu y la animosidad de lo que tú crees que puede ocurrir. ¿Cuál es la intención? No, yo lo que estoy viendo es que de lo que se le está acusando son de cosas muy serias. Y son cosas también que, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Quizás 4, 5, 6 años atrás, nosotros no contábamos con las herramientas para real y efectivamente nosotros poder rastrear bienes, productos de actividades ilícitas. Hoy en día sí. Hoy nosotros contamos con una ley de lavado de activos, que le da una serie de atribuciones a una serie de instituciones del Estado, que es muy difícil cuando existe la voluntad de que no se pueda determinar quiénes operaron una estructura de lavado. O sea, ya el Ministerio Público cuenta con una serie de herramientas y con instituciones, la Superintendencia de Bancos, la misma Dirección General de Impuestos Internos, se ha venido tecnificando en esa dirección. Entonces, lo que se escuchó anoche, porque tú hiciste un comentario que yo creo que es correcto, nosotros tenemos que esperar todavía antes de emitir juicios con relación, porque a fin de cuentas no se ha depositado una acusación formal.
Y aquí se trata, parecería, de un caso de mucha relevancia. Otra cosa, el lavado de activos, eso tiene pena hasta 20 años. Yo siempre me he quejado, y Yulisa lo sabe, de que nosotros tenemos una ley de compras y contrataciones que eso se presta para todo. Sí. Y lo he dicho hasta la saciedad. Hablé con el presidente Luis Abinader y le dije, somete una propuesta de reforma de esa ley para que usted no se vea envuelto en un lío después. Se lo dije al presidente Medina, a Gustavo Montalvo, al anterior consultor jurídico de la presidencia, porque es una ley que se presta a que las licitaciones, no digo que sea el caso, pues yo no conozco el expediente, se manipulen. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, parecería que desde el Estado, por lo menos la impresión que da, tiene la voluntad de que, cuando digo desde el Estado, no es desde la presidencia, sino desde el Ministerio Público, claro, que es una institución del Estado. Y tú, con sobrada razón, cuestiona mucho la independencia del Ministerio Público. Es que el Ministerio Público, desde el punto de vista estructural, es muy difícil tú poder llegar a la conclusión de que como órgano puede lograr esa independencia. Porque a fin de cuentas, para que tú tengas una idea, el Procurador General de la República, quiérase o no, el Ministro de Justicia, quiérase o no. Entonces, yo te puedo hablar de la independencia funcional del Ministerio Público, pero es imposible tú desvincular al Procurador del Ejecutivo. Aunque ellos quieran desvincularse, eso es imposible. Por eso es que tú ves que se habla mucho de que es importante hacer una reforma, en fin. Cuando nosotros estábamos trabajando la ley orgánica del Ministerio Público, yo fui uno de los relatores, nosotros tratamos de desvincular todo lo que tenía que ver con la persecución, e inclusive hasta de la misma procuradora o procurador general de la República. Por eso es que tú ves que existe el Procurador General, esa es la estructura. Después viene la Dirección General de Persecución, que ahí entra Jenny Berenice. Y después vienen las Procuradurías Especializadas. ¿Qué pasa? Esas Procuradurías Especializadas no le responden a la Procuradora, le responden a Jenny Berenice. Fíjate que inclusive el mecanismo de designación de esos funcionarios es diferente. A la Procuradora la nombra el Ejecutivo. A Jenny Berenice, que es la Directora General de Persecución, la nombra la Procuradora. Y las Procuradurías Especializadas los nombra el Consejo Superior del Ministerio Público, pero bajo la dirección de la Dirección General de Persecución. Okay. Era para desvincular en este caso se hizo una diferencia porque Jenny está en el decreto. Sí, pero acuérdate que como procuradora adjunta, lo que hace el presidente es, dentro de lo que a él le correspondía nombrar, la nombra a ella, un tanto como quizás para, qué sé yo, garantizar que ella fuera miembro de esa cúpula del Ministerio Público. Esa pudo haber sido la idea. Tulio, tú siempre exhibes una visión macro, como diría Hipólito Mejía. A propósito, se recupera el presidente y claro Doña que Rosa. Sí. No, porque Hipólito decía que él gobernaba con lo macro y lo micro. O sea, para que piquen también los de abajo. Entonces tú tienes una visión de conjunto. Y me gusta porque de refilón tú mencionaste la ley de contrataciones públicas, la ley de lavado, el rol ahora del fraude bancario con la superintendencia. Eso es un espectro muy grande. Por eso cuando se habla de la figura del Ministerio Público Independiente y se le pone como sinónimo lo que ha pasado desde la madrugada del domingo, es una caricatura que se hace. Hay corrupción también en la trata de personas, en la evasión, en todo eso. Entonces, el Estado, el Ejecutivo, tiene una responsabilidad gravísima, muy grande, que no puede ser solo responsabilidad de una persona. Claro. ¿Qué dijeron las principales autoridades ayer? No, nosotros no nos metemos en eso. Entonces vamos a depender de los humores de doña Miriam.
No, pero mira, independientemente. Entonces, a donde voy es a la figura del Ministerio Público independiente. Eso debiera tener un rango constitucional. pero yo te voy, claro que sí, ahora yo te voy a decir una cosa. Y lo que tú estás planteando tiene lógica. Yo te voy a poner un caso. Y yo creo que ese es el caso más emblemático. Cuando Jenny Berenice era fiscal, acuérdate que aquí se instrumentó un expediente que tenía que ver con la falsificación de medicamentos. Que para mí, el que falsifica medicamentos es más peligroso que 100 sicarios juntos. Esa es la realidad. Jenny Berenice tuvo que transar con el imputado porque se le iba a caer el caso. ¿Tú sabes por qué? Porque las autoridades competentes del Ejecutivo, cuando ella les solicitaba las certificaciones de que esos medicamentos habían sido falsificados, ninguna de esas instituciones le dio la certificación. O sea, lo que tú estás diciendo tiene mucha lógica. O sea, una cosa es lo que como atribución tiene y como función un ministerio público. Por otra cosa es que ese ministerio público va a necesitar la cooperación de instituciones que son del Ejecutivo. Entonces, esa es una realidad de todo, en todo esto. Ahora, yo pienso que nosotros no nos debemos de precipitar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Porque a fin de cuentas, la sociedad no está viendo si ahí se violaron derechos, no, la sociedad lo que quiere es que a quienes el órgano persecutor, sobre la base de una investigación seria, determine que hay indicios de que hubieron actos de corrupción, lo sometan a la justicia todito. Eso es lo que quiere la sociedad. Yo estaba viendo a todos los sectores ayer que se pronunciaron, pero yo te estoy hablando de todos, desde el sector empresarial, el sindical, el sector social, las universidades, la denominada sociedad civil. Hasta los sectores especiales, la construcción se manifestó ayer. Una cosa impresionante. Entonces, evidentemente que aquí yo creo que la sociedad tiene toda su mirada en el Ministerio Público en esta ocasión. Y ese Ministerio Público tiene una responsabilidad muy seria. ¿Por qué? Porque el lema del cambio es la lucha contra la corrupción. Sí. Ese es el lema. ¿Y por qué a nosotros nos preocupa el tema de la corrupción? Tú dirás, ¿y qué? Porque fijo no es un movimiento cívico. Porque es verdad que nosotros no somos un movimiento cívico. Nosotros dicen que somos de la sociedad civil. Pero Fijos se construyó como un tanque de pensamiento. Y es en esa dirección que a nosotros nos han rankeado internacionalmente. El centro de pensamiento de la Universidad de Filadelfia, que es como la especie de la Johns Hopkins, la universidad, con el tema del COVID. Esa es la que dice, mira, ellos son. Pero nosotros nos metieron en sociedad civil. Y evidentemente que aquí hay un reclamo. Y ojalá que el Ministerio Público, Nelson, la cosa la haga de manera correcta. Porque sí, si esto fracasa, Va a ser una decepción mortal. esto... Adiós, que no haga reconfesado. Servio Tulio, te tengo una pregunta, pero antes quiero que veamos una historia de nuestra compañera Adis Burgos sobre los diferentes casos en que han estado implicados, o al menos mencionados, personas, hermanos del expresidente Danilo Medina. Hasta el pasado domingo, ninguno de los hermanos Medina había entrado a un palacio de justicia en calidad de detenido. Ese historial de la familia del ex gobernante cambió de forma sorpresiva cuando Magali y Alexis Medina llegaron esposados a Ciudad Nueva. Sin embargo, ellos no son los únicos salpicados por la sospecha de la corrupción.
En septiembre de 2018, la también hermana de Danilo, Lucía Medina, fue tendencia en las redes sociales y medios digitales por la distribución de unas 3.000 mochilas donadas a nombre de su fundación, pero con el logo oculto del Ministerio de Educación. Y mi error fue a mandar a hacer 3.000 mochilas, señores. Ese caso se cerró con una aclaración de Lucía en el Congreso Nacional, aprovechando el escenario en su condición de diputada, pero ninguna autoridad la investigó. También en 2018, otro de los hermanos Medina, identificado como Ángel Milcíades, fue vinculado a una siembra ilegal de 1.700 tareas de cebolla en un área protegida en la Sierra de Bauruco. Ese caso también quedó solo en denuncia, como la que presentó el entonces diputado Fidelio Despradel. Aunque de momento solo 4 han figurado en escándalos públicos, en total los hermanos Medina son 8, encabezados por el mayor de todos, que es el expresidente Danilo Medina, quien de momento no ha sido incluido en la lista de acusados, además de que goza de inmunidad parlamentaria en su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Samuel Guzmán, CDN. Servio Tulio, como tú ves, la familia Medina, al menos los hermanos, han sido centro de diferentes escándalos a lo largo de estos 8 años del presidente Danilo Medina. No era de esperarse que en un cambio de gobierno, si no hubo consecuencia para ninguno de ellos en el gobierno de su hermano, que debió limitar porque los escándalos eran muchos, entonces tuvieran consecuencias con un presidente nuevo o con una justicia nueva al menos. Y mira, déjame decirte lo siguiente, y siempre eso es lo que siempre pasa. Sí. Pasó cuando el PRD en el año 86 terminó. Pasó cuando no le pasó al presidente Balaguer porque se alió al presidente Fernández. Pero le pasó al presidente Fernández cuando ganó Hipólito Mejía. Así es. Le pasó a funcionarios del presidente Mejía cuando ganó el presidente Fernández. Renove. Oye, ¿cómo no iba a pasar después de 16 años en donde un partido se desgasta? 16 años y tantos escándalos. Esa ha sido la... Pero ¿no te parece, Servio Tulio, que han ido un poco más allá? Porque estamos hablando del círculo familiar íntimo del exmandatario. Han ido un paso más allá. Y voy a citar las palabras del expresidente. Creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. El expresidente Medina estuvo allí. Yo respeto las consideraciones, ¿verdad?, del expresidente, o sea... Aunque a favor de Danilo, al decir que él se refería al trato... Al caso de al trato vejatorio que sufrieron los No, acusados. y además, yo pienso también que frente a acontecimientos de esta naturaleza que tienen un impacto, sobre todo en las familias, digo, es una cuestión personal. No es bueno tú hablar, es bueno tú esperar que las cosas se vayan desarrollando porque esto tiene un componente emocional. Claro. Esa es la realidad. Ahora, yo te voy a decir lo que yo creo. Y nosotros, no por esta situación que se está dando, pero cuando veíamos cómo se desarrollaban las compras y contrataciones, siempre, y tú lo sabes, nos oponíamos inclusive a que gente ligada al gobierno hiciera negocio con el Estado, porque eso la ley lo prohíbe. Una cosa fue que una resolución le diera una interpretación a la legislación, pero eso la ley lo prohíbe. Nosotros siempre nos opusimos a eso. Pero yo puedo poner un ejemplo personal. Con eso no quiero, Nelson, venir aquí a dar la impresión como que uno es un inmaculado, porque ese no es el caso. Yo estoy convencido que yo, cuando me vaya al otro mundo, me voy a pasar hasta 3 o 4 meses en el purgatorio. Al infierno yo no voy. Al infierno yo no voy. Ahora, yo creo también que estas cosas deben de mandar un mensaje. Lo voy a dar como un testimonio personal. Yo tengo un hermano que es el presidente de la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud compra al año más de 3.000
millones de pesos en medicamentos. Y a ninguno de nosotros, ni a ninguno de nuestros hijos se le ha ocurrido constituir una compañía para venderle medicamentos a la plaza. Porque eso trae problemas. Eso trae problemas. Bueno, dice el presidente Danilo Medina, según el abogado Carlos Salcedo, que él no sabía que su hermano le vendía al Estado. ¿Tú crees que eso es posible? Es lo que dice Carlos Salcedo. Bueno, pero quizá, yo no sé, eso habría que preguntárselo al presidente Medina. Y eso es una cuestión, ¿tú entiendes? Yo creo que a lo que no debemos de caer es ese aspecto familiar y personal y concentrarnos en lo que realmente es el proceso y ver de qué forma eso se lleva de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. Mira, dos cosas, Servio Tulio. A propósito de... Yo quiero tratar un tema aquí antes de que nos vayamos que me preocupa. Sobre una citación que le hizo el Senado de la República al presidente de la Suprema Corte. Aquí tengo yo dos preguntas para ti. Interpretar la invitación por el Senado y la convocatoria al Consejo de la Magistratura para la sustitución. Para que me aclare cuáles son los que tienen que salir. Pero ¿a dónde voy? En ese recuento, en el 78 no hubo grandes persecuciones porque con el fallo histórico hubo un pacto. Sí. Un pacto político que permitió a Guzmán quitar la guardia. En el 86, ¿quiénes cayeron presos? Incluyendo a Jorge Blanco. Claro. En el 96, tú caracterizaste bien el momento por el acuerdo político. En el 2004, ¿quiénes? Renove. Después, ¿quiénes? PEME. En el 2000, PEME. O sea, los que caen presos y los que se persiguen son los funcionarios del antiguo régimen. Sí. Y toda la responsabilidad cae sobre el anterior. Entonces, eso hay que corregirlo. Ahora yo quisiera un poquito más de dimensión, que siguiera avanzando en este momento el Ministerio Público para que no se quede la visión de que hay una persecución al entorno familiar del expresidente Medina. Claro. Que sea más amplio. Entonces, voy a lo de las contrataciones públicas. Yo creo que es el momento de avanzar en la modificación de esa ley. Eso tiene que ir al Congreso. Yo digo aquí que es la Dirección de Investigaciones Públicas. A Yulisa no le gusta. Porque Carlos Pimentel lo que anda investigando. Entonces, que no descuide la retaguardia. Mira que lo que pasa también, Nelson. Vamos a ver. Mira que lo que pasa. Mira, en días pasados, un senador al que yo respeto muchísimo vino aquí a este programa y que ustedes quieren mucho. Y él decía que su condición de senador no le impedía él hacer negocios con el Estado. No, pero ese senador la no ley, lo queremos, ¿no? Evidentemente de que se lo impide. Bueno, tuvo que Carlos Pimentel decirle... Enmendarle la plana. Usted no puede hacer negocio con el Estado. Oye, y le cancelaron el asunto y se acabó. Yo creo que en esa dirección es que pudiese estar corriendo la Dirección General de Compra y Contrataciones. Hay contratos inclusive de la actual administración o licitaciones que han sido anuladas porque personas vinculadas al gobierno, porque esa era una práctica. O sea, así como hemos visto que desde el Ministerio Público a veces se cometen errores, porque esas eran las prácticas, evidentemente de que dentro de las instituciones del Estado se habían instalado una serie de prácticas violatorias a la ley. Y eso nosotros no lo estamos diciendo ahora. Es que tú eres testigo, porque tú y yo hasta nos peleamos muchísimo por eso. Somos compañeros de batalla. Pero claro, de que esa es la realidad, porque yo he sostenido la tesis, no digo que este sea el caso, porque es que yo he participado y he analizado muchísimos procesos. Y yo llegué a la conclusión de que la ley de compras y contrataciones se diseñó para financiar el modelo político en la República Dominicana. Digo, esa es mi opinión, muy personal. Pero eso yo no lo estoy diciendo ahora. Yo lo estoy diciendo desde hace 8 años. Bueno, fue tu posición cuando te pusieron en una comisión tristemente célebre ahí. Y aparte de que tú sabes muy bien que el disidente de esa comisión fui yo. ¿Por qué? Porque yo era el único abogado. Pero no era porque los otros tenían una visión incorrecta. Es que mi visión como abogado me llevaba a la conclusión de que ahí hubiera muchísimos problemas. Esa es la realidad. Solapados por la ley. Servio Esa es la realidad. No quiero que te vayas sin decirnos tu opinión sobre la situación del Poder Judicial.
Hay una ¿Sobre la invitación situación? del Poder Judicial. Hay una invitación para el presidente de la Suprema, para el señor Luis Henry Molina, a conversar ahí en el Congreso. Sí, pero Esta ojo sería con la eso. segunda. Miren, yo fui consultor jurídico del Senado. O sea, yo respeto el Senado. Claro. Respeto mucho a sus integrantes. Los conozco a todos. Al presidente, ¿quién no quiere Eduardo Estrella en este país? Por lo que ha sido su trayectoria. Es un hombre que tiene una visión de Estado. O sea, lo tiene muy claro. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado en esta coyuntura con hacer invitaciones de esa naturaleza. Porque eso no es una invitación cualquiera. Es el hemiciclo que lo va a recibir. Es una interpelación. Ahí lo van a sentar en el hemiciclo. O sea, no fue como hizo la Cámara de Diputados, que la Comisión de Justicia lo invitó cordialmente. Y él fue y explicó. En un momento en donde se está convocando el Consejo Nacional de la Magistratura. No, porque tú también tienes que ver el contexto. Y en un momento en donde se le están sometiendo al sistema de justicia casos de corrupción. Entonces me parece, ojalá y que el presidente del Senado hoy suspenda eso. Y si él lo que quiere es saber, o si algunos senadores quisieran saber cuál es la situación del Poder Judicial, oye, pudieron haber ido de manera cortés, inclusive, al despacho del presidente de la Suprema Corte. Porque es que estamos hablando de un poder. Nosotros no estamos hablando de un ministerio. Nosotros no estamos hablando de una institución autónoma. Nosotros estamos hablando de un poder del Estado. Pero mira, Salvio Tulio, es más grave. Es el presidente. No, es que no me. Es no el me ha presidente gustado. del Consejo del Poder Judicial. Pero oiga, no es el señor. presidente de la Suprema. Entonces, el Senado, ese Senado se mete un pleito entre abogados, del picapleito. Pero fíjate que el pleito entre abogados es porque nosotros estamos en un proceso de elección del Colegio de Abogados. Dilatado de hace. No, es grave para un Congreso. Entonces nosotros, yo creo que Eduardo Estrella debiera por lo menos de sacar eso de la agenda. Pero grave en un momento que ese Senado ha tomado decisiones que van a tener que interpretar el Tribunal Constitucional y que el presupuesto fue aprobado con una negativa de mandarlo a comisión siquiera, que es la tradición, a una comisión. Pero Nelson, es que estamos hablando del presidente de la Suprema Corte de Justicia y te voy a decir por qué quiero ratificar lo que te estoy diciendo. Cuando el anterior presidente del Senado anunció que Román Jaque, hoy presidente de la Junta Central Electoral, hace unos meses, presidente del Tribunal Superior Electoral, le advirtió que él estaba exponiéndose a que los iban a someter a un juicio político. La primera institución que salió rechazando esos pronunciamientos del entonces presidente del Senado fue la FINJU. Porque esos son órganos constitucionales. ¿Tú tienes un problema con el Poder Judicial? Bueno, pero ahí se establece cuál es el procedimiento. Bueno, sobre Tulio, acabamos. Reitero que es el presidente del Consejo del Poder Judicial, no solo de la Suprema. 30 segundos. Espérate, Nelson, antes de despedirte, tenemos que hacer una interrupción. Okay. Catherine, tenemos una situación en proceso. Vamos a ver. Hemos confirmado a través del equipo de producción de CDN que el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, César Augusto Esteban Prieto Santamaría, ha decidido quitarse la vida en esta jornada. Hay una información que todavía estamos revisando, está en plena confirmación. Habría ocurrido en un intento de apresamiento. La policía lo ha confirmado ya a CDN. César Augusto Esteban Prieto Santamaría, ingeniero electromecánico de orientación eléctrica, graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santiago en el año 85. Que fue superintendente de electricidad, presidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Acaba de suicidarse en momentos en que la policía pretendía o hacía los aprestos para apresarlo. Bueno. Esta información está en pleno desarrollo, vamos a tener más detalles más adelante acá en la programación de CDN Canal 37. De momento queremos agradecer a Silvio Tulio Castaños por habernos acompañado en esta mañana. Bueno, son situaciones que son noticias, Silvio Tulio, que son parte de los procesos que estamos viviendo estos días. Y que impactan, ¿no? Tienen un impacto
Complicado. Totalmente. Es complicado. César Prieto, busquen el background en el currículum. Gracias, Servio Tulio. Y en la próxima hablamos del Consejo de la Magistratura y de las sustituciones. Que se va a convocar en esta semana y quieren invitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia prácticamente a una interpelación en el Senado. Yo creo que nosotros tenemos que ser prudentes, señores. Bueno, Servio Tulio Castaño, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Nos vemos a la vuelta.